En la localidad de Maipú estuvimos viendo en la primera a los Corintios, en el capítulo 2, algunos primeros pasajes acerca de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y estuvimos viendo aquellos contrastes que hace el Espíritu Santo por mano de Santiago, por mano de Pablo, haciendo diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la que es terrenal, animal y diabólica. Y de ahí pasamos a una segunda sesión donde para lo relativo a la sabiduría de Dios que viene del cielo, que está reservada, como dice la Escritura, para la gloria de la iglesia, sabiduría que los príncipes de este siglo no conocieron, como ustedes lo recuerdan bien, esas palabras de los apóstoles. Vemos que en cuanto a la sabiduría de Dios, es de suma importancia tener en cuenta lo relativo a la función que el Señor ha entregado al espíritu del hombre. Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo, en ese orden que aparece citado por el Espíritu Santo por mano del apóstol San Pablo en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23, de lo cual también nos habla el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, y aparece en otros lugares. Y que por una carga que tienen varios hermanos, seguramente se estará profundizando un poquito más en ello. Hoy entonces daremos el paso siguiente y volveremos a abrir en la primera a los Corintios, capítulo 2, y vamos allí al versículo donde habíamos quedado la vez pasada. Entonces, primera carta de Pablo a los Corintios, o sea, la llamada primera carta, o sea, la primera que está en el canon, aunque él mismo refiere otra anterior. Dice así en el capítulo 2. Habíamos iniciado desde el verso 1 y habíamos llegado a la consideración del espíritu del hombre. Entonces, continuaremos desde allí avanzando un poco más. Desde el verso 9 leo para empatar y continuar con la ayuda del Espíritu Santo. Antes bien, ese antes quiere decir en este caso la sabiduría de Dios, anterior y mejor que la sabiduría de los hombres que perecen, la sabiduría de este siglo que no ha conocido al Señor, porque el Señor reservó este conocimiento a la iglesia y no lo vas a encontrar fuera de la iglesia. Entonces dice, como está escrito, cosas que ojo no vio. Por eso Pablo dijo, ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios reservada para la iglesia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es algo importante, esa frase. Los que le aman. Este asunto es una cuestión de amor. Él nos amó primero y ahora nos concede por su gracia comenzar de a poquito a corresponder a su amor. Y dice, pero Dios nos las reveló. Y usa la palabra revelación. Jesucristo el Señor, como lo registra Mateo en el 16 de su Evangelio, dice que la iglesia es edificada sobre esa roca de la revelación de Jesucristo. Cuando Él les preguntó a ellos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces sus apóstoles le contaron las cosas buenas
pero no completas ni exactas, que decían de él. Las malas no se las respondieron. Pero luego les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí fue cuando, movido por el Espíritu de Dios, como estaba prometido, que todos los hijos serán enseñados por Dios, entonces Dios le dio esa revelación a Pedro. Y él confesó, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías esperado, de lo cual hay muchísimas profecías desde Adán hasta ese tiempo. El Hijo del Dios viviente, que también ya se hablaba del Hijo en el Antiguo Testamento. Y no solo se hablaba, sino que si el Señor abre nuestros ojos, vamos a ver cuánto trabajo tuvo el Hijo a lo largo de todo el Antiguo Testamento antes de encarnarse. Y ahora lo tenían ahí hecho un hombre, y lo reconoció Pedro, y le dice el Señor Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le dijo el nombre propio, no mencionó ningunos sucesores, sino él personalmente había tenido una revelación directa del Padre, y eso lo hacía bienaventurado a él y a cualquiera que tenga la misma revelación también directamente del Padre, porque la promesa del Espíritu es que todos los hijos le conocerían directamente. Entonces esa palabra revelación es el milagro del soplo de Dios, como dice allí en el libro de Job, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, el Omnipotente, perdón, es el que nos toca. Si no hay ese toque, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor mismo no edifica la casa. Amén. Y nuestra guardia también es inútil si el Señor mismo no guarda la ciudad. Por eso toda nuestra esperanza está en el Señor mismo. Entonces dice, pero Dios nos las reveló. Lo que le dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta, no sobre ti, cambió de la segunda persona de Pedro a lo que Pedro acababa de confesar, lo que Dios le había revelado. Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no lo aprendiste con Gamaliel, no lo aprendiste con Gilel, con ninguno de los escritores antiguos, esto no lo aprendiste así, sino mi Padre te lo ha revelado. ¿Ve? Entonces ahí dijo, sobre esta roca, la revelación acerca de Cristo, directa de parte de Dios a cada uno por el Espíritu. No repitiendo de segunda mano como loritos un credo en latín que no entendemos. No, tiene que ser el propio Dios que te toca, que sopla su espíritu en tu espíritu y nos ilumina también el entendimiento. El espíritu y el entendimiento, que viene un poquito después que el toque del espíritu. Entonces, esa revelación, y por eso se habla de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Sobre esa roca, dice el Señor, que Él edificará su iglesia. O sea, la iglesia es edificada en la medida que el Señor se nos va revelando y que el Espíritu lo va glorificando a Él en nuestros espíritus. Entonces existe un aspecto interior y vamos a ver también cómo eso interior se expresa también en lo exterior. Entonces vamos a pasar a esa continuidad desde aquí y dice 10.
2 de Primera a los Corintios, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí Pablo está, por analogía, por extensión, aplicando lo que dice Proverbios 20:27, que es lo que él tiene en mente acá, porque lo sigue citando. Lo dice la Biblia en relación al espíritu del hombre, que es el que conoce lo profundo del hombre, pero también lo dice de Dios, que es el que conoce lo profundo de Dios. Y esa analogía es válida porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y así como el Espíritu de Dios revela lo profundo de Dios, como nos hizo a su imagen, también nos dio espíritu que conoce lo profundo del hombre. Entonces recordamos 27, capítulo 20, verso 27 de Proverbios, donde dice: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Y también Dios usa esa expresión cuando, hablando en Zacarías 12, al inicio dice: Yahvé, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces Dios nos habla del espíritu del hombre. Y Romanos 16 dice: el espíritu, ahora con mayúscula, el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. El nuestro es con minúscula, es el del hombre, es el creado, pero para contactar de manera directa al Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo tiene sentidos para tener contacto con el mundo exterior. Por medio de la vista vemos las cosas, vemos los colores, los tonos, los movimientos, en fin. Y con el sentido del oído captamos la música, las palabras, los silencios, los ruidos, las tonalidades, etc. Una variedad de cosas de la realidad son contactadas por medio del sentido del oído. Y también los olores con el olfato y los sabores con el gusto, las texturas con el tacto. Y hay otros sentidos además de esos 5, como el sentido vestibular, del vestíbulo que se encuentra dentro del oído, que es el sentido del equilibrio. Percibimos si nos estamos cayendo a través del vestíbulo, que se llama una parte de este sistema dentro del oído. Y está el sentido del cansancio, el sentido del dolor, llamado el sentido senestésico, y en fin, en el cuerpo, que es el atrio de la casa de Dios, del templo de Dios, tenemos sentidos para contactar el mundo exterior. Pero con nuestra alma, note la función y diferencia de función del alma y el espíritu. Con nuestra alma nosotros tenemos conciencia y contacto con nosotros mismos. Nuestra alma es nuestro yo, el sí mismo de la persona, como lo dice Jesús, cuando él dijo así: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero? Y dice un evangelista: y se pierde a sí mismo. Y el otro evangelista dice: y pierde su alma. Un evangelista se acordó de una frase y el otro se acordó de la otra, y una interpreta la otra. El alma se interpreta por el sí mismo y el sí mismo se interpreta por el alma. O sea que el alma es el yo, la persona, y el alma es la que piensa. La mente le pertenece al alma, la mente natural. Por eso dice la Escritura: mi alma lo sabe muy bien. Entonces la que sabe es el alma, y la mente sabe, entiende, recuerda con la memoria
imagina con la imaginación, analiza, sintetiza funciones del alma a través de la mente. Pero también las emociones son del alma, por eso se habla, por ejemplo, de amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y cuando dice corazón, es porque el alma más la conciencia del espíritu forman el corazón. Y eso lo sabes porque si tú tomas una concordancia exhaustiva, si queremos entender bien esto del alma y el espíritu, necesitamos una concordancia exhaustiva, donde podamos ver todos los verbos que se aplican al alma. El alma piensa, el alma siente, el alma se entristece, el alma se enoja. La voluntad también está en el alma, la voluntad de la persona. La mente, la voluntad y la emoción son las funciones del alma, y cada una de esas partes tiene muchas subdivisiones y capítulos, que son las funciones del alma. Entonces, así como con el cuerpo tenemos conciencia del mundo exterior, con el alma tenemos conciencia de nosotros mismos, de lo que pensamos, sentimos, queremos, no queremos. Y con el espíritu humano, ese es el sentido para contactar directamente con el Espíritu de Dios y para discernir espiritualmente el mundo espiritual, el cual el alma no lo puede discernir. Por eso dice que el hombre psíquico o natural, como traduce Reina Valera, pero el original griego dice el hombre psíquico, o sea, el hombre que está en su alma, su psique, que es el alma, su psiquis, no percibe las cosas que son del espíritu, porque se deben discernir espiritualmente y no psíquicamente, es decir, con el espíritu, no solamente con el alma, porque el alma no puede discernir las cosas espirituales porque su jurisdicción es una, la del cuerpo es una, se relacionan pero no son iguales, y el espíritu humano tiene otras funciones. El espíritu humano intuye, percibe el movimiento de Dios en nuestro espíritu. La intuición, la percepción, Jesús percibió que querían preguntarle. Conocía cosas de la samaritana y parece que es profeta porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Él percibía con el espíritu. También la comunión interior espiritual es a través del espíritu. El espíritu va más allá de nuestra mente. Con el espíritu oramos, pero con la mente entendemos. Y a veces percibimos con el espíritu el mover de Dios en nuestro interior, pero nuestra alma todavía no logra discernirlo, interpretarlo. La mente del alma tiene que interpretar el mover del espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y a veces sí oramos en espíritu, como por ejemplo cuando oramos en lenguas del don del espíritu, entonces a veces el entendimiento queda sin fruto. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Entonces dice que oraré con el espíritu, pero oraré o cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es un aspecto de la mente, como la memoria es otro, como la imaginación es otro, como el análisis, etc. Son distintos aspectos de la mente, del alma. Entonces nos damos cuenta que el espíritu tiene funciones diferentes. Y cuando tú escoges la palabra espíritu referido al espíritu del hombre, vas a ver qué cosas se relacionan, qué verbos se relacionan, y con esos verbos de lo que hace el espíritu o sucede en él, conoce las funciones del espíritu humano y las puede distinguir de las funciones del alma. Y por eso, en cuanto al alma, dice el Señor que nos neguemos a nosotros mismos,
Pero en cuanto al espíritu, dice que discernamos espiritualmente, seamos fervientes en espíritu, ejercitemos el espíritu. Y por eso dice espíritu, alma y cuerpo. No dice espíritu o alma, sino espíritu y alma. Son parte de nuestro ser tripartito, porque somos el templo de Dios, y el templo tiene tres partes: el lugar santísimo, que es el espíritu humano; el lugar santo, que es el alma humana; y el atrio, que es el cuerpo humano. El atrio es para conocer el mundo exterior, el alma para conocernos a nosotros mismos, pero el espíritu es el que recibe las impresiones y el toque y el mover directo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. Si no conocemos experimentalmente, y se necesita también doctrinalmente, la diferencia entre el espíritu y el alma, no podremos ser espirituales y seremos psíquicos, almáticos, como dice Pablo, por el Espíritu Santo, que el hombre natural, el hombre psíquico, el hombre que solo está en su alma, no discierne y no puede discernir las cosas que son del Espíritu, y para él son locura, porque no las puede entender, porque es como tú tratar de mirar con el oído, tocar con los ojos, con la mirada. Cada sentido toca una porción de la realidad. Las distintas realidades del mundo exterior se captan por los distintos sentidos del cuerpo, que es apenas el atrio del templo. Pero el alma se conoce a sí misma, lo que piensa. Ese que está pensando sabe quién es, cuál es su nombre, conoce su historia. Ese que tiene cierto sentimiento, a veces está enamorado, a veces no, a veces está triste, a veces cansado, a veces enojado, a veces exaltado. Muchas variedades de sentimientos. Ese es tu alma. Y aquel que toma decisiones o no quiere tomar ninguna decisión, o tiene ciertas preferencias, o ciertas obstinaciones, o ciertas precauciones, esa es la voluntad del hombre. No quiero, todavía no. Ya, ahora sí, ya voy. Esa es su voluntad, la de su alma. En cambio, el espíritu es el que capta el espíritu de Dios. El espíritu del hombre entra en contacto directo, como la luz entra en contacto con tus ojos y los sonidos con tus oídos. Existen realidades espirituales que se disciernen con el espíritu, y a veces tú no las ves, pero las captas. Si hay un espíritu limpio, o si hay una sombra extraña en el lugar, algo que te sofoca, tú no sabes qué color tiene, te lo puedes imaginar, pero percibes que hay algo impuro, o percibes si algo es verdadero. Tienes la luz verde del semáforo en el interior tuyo, vida y paz. O si no, luz amarilla, cuidado, vaya despacio. Si no, pare, frene. Luz roja, no cruce, que se choca. Ese es el semáforo de las funciones del espíritu. Por eso en el pecho del sumo sacerdote estaba el pectoral del juicio, con el Urim Tumim, donde tenía testimonio si algo era de Dios o no lo era, si era falso. Y cuando se reunían los apóstoles, el Espíritu Santo les daba testimonio. Y ellos decían, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque cuando alguno de ellos, porque hasta en el concilio estaban los fariseos judaizantes, que querían obligar a los gentiles a circuncidarse para ser salvos por la circuncisión y no por Cristo, que ahora es la verdadera circuncisión. Entonces, cuando hablaba Jacobo, había luz verde, pero cuando hablaban aquellos fariseos queriendo obligar, había luz roja. O sea, el Urim Tumim
tiene no solo 3 luces, tiene 12 luces. Y nos lleva al acuerdo o nos lleva, espérese que hay un poco de desequilibrio. Sí, hermano, esa parte está bien, pero falta otra parte. Y el otro apóstol decía la otra parte. Y el Espíritu Santo los conducía a un acuerdo. Y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Cómo percibían eso tan misterioso, lo que era la verdad, lo que estaba equilibrado, lo que era vivo y lo que era medio ladeado, como que no estaba tan bien? ¿Con qué paladar se come esa sopa? Con el paladar del espíritu humano. Es el espíritu humano el que discierne eso. Pero si no distinguimos el espíritu del alma, entonces vamos a ser naturales y no vamos a discernir lo espiritual. Y vamos a creer más en nosotros mismos que en Dios. Y no le vamos a poner atención al freno del jinete. Como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que no seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabeza y con freno, o si no, no se acerca a ti. En cambio, cuando la persona ha sido ejercitada en el espíritu, con un pequeño silbo apacible percibimos la presencia y la dirección de Dios, como le pasó a Elías cuando estaba en el monte Oreb. Venían los vientos, el temblor, lo que fuera. Él ni se inmutaba, no se dejaba arrastrar por lo psicodélico del mundo almático y exterior, pero él conocía a Dios en lo íntimo. Y cuando el silbo apacible se movía, Elías sabía quién estaba ahí y hacía reverencia y salía y se exponía y se inclinaba ante el Señor. Entonces, si no distinguimos la diferencia y cuál es el sentido por el que discernimos el mundo espiritual, a Dios mismo o cualquier otro espíritu, ya sea de Dios como ángeles o ya sea del maligno como demonios o príncipes y cosas que tú las percibes con tu espíritu. A veces viene y te sofoca de noche y te quiere apretar y no te quiere dejar ni respirar y hasta no puedes invocar, pero invocas el nombre del Señor y salen disparados. ¿Cómo lo percibes? No es con los ojos, no es con los oídos. Como dice la Escritura, se discierne espiritualmente. Entonces vamos a leer acerca de eso aquí y volvamos allá al capítulo 2 de la segunda, o sea, de la primera a los Corintios, segundo capítulo. Dice así: ¿quién de los hombres, verso 11, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso es lo que dice Proverbios 20:27. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo profundo del corazón. Y así dice: así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el que conoce lo verdadero de Dios es el Espíritu. Y también por eso Jesús decía: nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y es el Espíritu del Padre y del Hijo el que nos revela acerca del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Ahora dice así: y nosotros, note que ese nosotros es la iglesia. Nosotros no hemos recibido, y espero que así sea, porque lo que más quiere el diablo por la televisión, por la radio, por la propaganda, por la moda, etcétera, etcétera, es que recibamos el espíritu del mundo. Pero nosotros ahora discernimos la diferencia, si de verdad nacimos de nuevo. Nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo. En el mundo opera un espíritu que se le llama el príncipe de la potestad del aire, que gobierna en este mundo. Nosotros no lo hemos recibido. Hay una diferencia total. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, pero al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. O sea, las ovejas conocen la voz de su pastor. Los que han nacido de nuevo conocen el Espíritu de Cristo, como es puro, como es verdadero, santo, misericordioso, aunque también es firme. Lo vamos conociendo con el Espíritu. Y hay que ponerle mucha atención al mover del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu está el Espíritu de Dios. Y también está el Hijo. Y también está el Padre. En Juan, desde el 14, ya empieza a hablar el Señor Jesús en el contexto del otro Consolador. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Con cada uno de los que reciben al Señor. Entonces, el Espíritu nos trae lo que es del Hijo. Y el Hijo nos trae lo que es del Padre. Todo lo del Padre es del Hijo. Y el Espíritu toma lo del Padre y del Hijo y nos lo da a conocer. O sea, el Espíritu vino a darnos a conocer al Padre. El Espíritu vino a darnos a conocer al Hijo, a glorificar al Hijo. El Espíritu se le llama en la Biblia no solo el Espíritu Santo, sino también el Espíritu del Padre. Por ejemplo, en Mateo 10. En Mateo 10 dice el Señor que no nos preocupemos cuando seamos llevados ante los magistrados, porque en aquella hora os será dada palabra que no podrán contradecir, porque no sois vosotros los que habláis solos, ¿no? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces el Señor Jesús habló del Espíritu del Padre. Y lo mismo habló Pablo en Romanos 8, cuando dice, de aquel Espíritu que mora en nosotros, y el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos al Señor Jesús. ¿Quién es el aquel con mayúscula que resucitó de los muertos a Jesús? El Padre. Entonces el Espíritu de aquel es el Espíritu del Padre. Pero en Gálatas, el mismo Espíritu Santo y por el mismo apóstol Pablo nos dice así, por cuanto vosotros sois hijos, Dios ha puesto en vuestros corazones, Él os ha dado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Cité no de manera textual, sino como me acordé, pero después lo corrigen leyéndolo. Amén. Entonces allí habla del Espíritu del Hijo. El Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre quiso que en el Hijo habitase toda plenitud. Y el Padre entonces es el que ama al Hijo y le da todas las cosas al Hijo. Dice el Hijo que como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahora también el Hijo corresponde al amor del Padre. Y así como todo lo que es del Padre del Hijo, el Hijo se lo devuelve al Padre. El Padre todo lo hace para el Hijo y el Hijo todo lo hace para el Padre. Entonces el Hijo es el amado que recibe esa plenitud y también la corresponde. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces está el Padre que ama, el Hijo amado que también ama y el amor común compartido, que es también plenitud divina y es también Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces dice que
del Padre y del Hijo proviene el Espíritu. Amén. Entonces por eso el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces ahora seguimos allí otra vez y vamos a ver dos aspectos, como dije, el interior y cómo el interior se expresa. Y aquí vamos a usar dos palabras para esos dos aspectos y vamos a tomarlas de la propia Escritura. Entonces fíjese en el capítulo 2, verso 13 de la primera de los Corintios. Primero el 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Note, lo que caracteriza al Espíritu es la procedencia de Dios, el Padre y del Hijo. Del Padre no se dice que proceda de ningún lado. Y del Hijo se dice que es el unigénito del Padre. Pero del Espíritu se dice que procede de Dios, el Padre y el Hijo. Hay partes donde habla del Padre y partes donde habla del Hijo y las juntamos todas. Entonces dice aquí, el Espíritu, ese sí hemos recibido, que proviene de Dios, para que sepamos qué es lo que Dios quiere que sepamos, de que tengamos conciencia en el Espíritu y tengamos esa fe, y esa fe activa que se apropia de esta frase que dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. No hay manera de conocer esto sino por el Espíritu de Dios en el nuestro. ¿Ve? El Espíritu, verso 12, es el con mayúscula, el divino y eterno, que proviene de Dios, proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto nos la revela, lo que Dios nos ha concedido, el Espíritu. ¿A dónde la revela? Primero nuestro espíritu y luego nuestra mente y alma lo interpreta y lo siente y actúa en nombre de Él y le da órdenes al cuerpo de pararse, levantarse e ir en el nombre del Señor como instrumentos de justicia. Pero viene del Padre por el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu a nuestro espíritu y de ahí pasa a nuestra alma. Cuando viene a nuestro espíritu la primera vez es que somos regenerados y luego de nuestro espíritu pasa a nuestra alma y somos renovados y transformados por la renovación y luego vivifica nuestros cuerpos mortales y nos levantamos como águilas aún estando exhaustos o enfermos, lo que sea. Eso no es toda la realidad. A una realidad superior es el Señor en nosotros. Y después pasará nuestro cuerpo y nos lo glorificará. Ya esa glorificación nuestra ya está completa y lista en Cristo resucitado. Y Él es el pan que comemos, la bebida que bebemos. En Él está lo que hemos de ser, pero en Él ya lo somos. Él ya vino a nosotros y ya está fluyendo a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo, inclusive adelantando los poderes del siglo venidero, resucitando muertos, sanando enfermos, sacando fuerzas de debilidad y otros pasajes que sabemos que están en la Biblia y se refieren a realidades espirituales experimentables. Amén. Entonces aquí en esa frase, lo que Dios nos ha concedido, esa es la realidad, la aletheia, la verdad del Espíritu, la sustantividad, la realidad en el mundo espiritual, la que es Dios, la que es Cristo, la que es el Espíritu y la que es la naturaleza divina que Él ahora nos participa cuando su Espíritu llega al nuestro y empieza a pasar al alma y a pasarle su riqueza de a poquito para irnos renovando. ¿Por
porque ya nos regeneró. Y ahora nos renueva durante toda nuestra vida, inclusive vivifica el cuerpo mortal sin que deje de ser mortal hasta el día de la resurrección, cuando ahora le pasará todo lo que Él consiguió. Él resucitó y ascendió, y ahora también nos resucitará y nos arrebatará. Amén. Basado en Él. Primero Él pasó por ahí y ahora se mete en nosotros y nos hace pasar por ahí mismo. Gloria a Dios. Pero entonces en el 13 vemos el aspecto exterior, dos aspectos del Espíritu. Miren, lo cual, ¿qué es lo cual del 13? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Su propia vida. Dios mismo se nos dio para hacer nuestra vida. Y se nos dio por el Hijo. Entonces también nos dio al Hijo. Tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Y tenemos al Espíritu. Y el Espíritu tiene no solo el aspecto divino, la naturaleza divina, que son los atributos comunicables de Dios, porque existe la esencia divina, que son los atributos exclusivos de Él, en cuanto Dios eterno. Pero Él tiene también, además de sus atributos exclusivos e incomunicables, por los cuales Él y solo Él es Dios mismo, pero tiene atributos morales que se refieren a la naturaleza divina, los cuales sí son comunicables. Por ejemplo, Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Él quiere que seamos buenos porque solo Él es bueno. Él quiere que seamos puros, honestos, todas estas cuestiones que son virtudes del Espíritu de Dios. ¿Ve? Entonces Él no solo nos da virtudes, sino que Él se nos da. El Padre se nos dio por el Hijo. El Padre no me dejó solo. El que me envió conmigo está, dice el Hijo de Dios. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mi Padre y yo vendremos cuando viene el Espíritu, que no viene solo. Por eso el óleo de la Santa Unción tenía también ciertos elementos. El aceite de la unción de olivas tenía también mirra, tenía también canela, tenía también cálamo, tenía también casia, todo eso representando los distintos aspectos de la persona y obra del Señor Jesús en su encarnación y muerte, en su resurrección y ascensión. Y eso lo trae el Espíritu. Eso pertenece a lo que Dios nos ha concedido, como dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿En quién? En el Hijo. Toda la plenitud de Dios corporalmente en el Hijo. Y el Padre y el Hijo por el Espíritu. Cuando Él venga, conoceréis que yo estoy en mi Padre, que mi Padre está en mí y que yo estoy en vosotros. ¿Quién nos hace conocer eso? Que Dios nos ha concedido al Padre, al Hijo, al Espíritu, la naturaleza divina, la naturaleza humana glorificada y victoriosa en Él. Y por eso comemos de Él, no de nosotros. La vida cristiana no es algo que nosotros producimos, sino que Dios es y que Dios hizo. Y Dios nos dio y nos hace. Amén. Una nueva creación. Nadie puede crear sino Dios. La primera y ahora la segunda. Pero la segunda ya comenzó en nuestro espíritu. Porque Él extiende los cielos, como dice en Zacarías 12, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. Desde el espíritu va pasando a nuestra alma y nos vamos ocupando de aplicar al alma lo que nos viene de Dios por el Hijo y el Espíritu a nuestro espíritu, y desde el interior fluye el Espíritu cuando nos volvemos a Él. Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, y al conectarte por la fe, ese contacto hace que haya la comunicación.
todo lo que es del Padre viene por el Hijo. Y todo lo que es del Padre y del Hijo viene por el Espíritu con mayúscula, el divino y eterno Espíritu de Dios. ¿Y a dónde viene? A nuestro espíritu. Y allí está desde el día que lo recibimos y fuimos regenerados. Ahí está. Y ahora va pasando a lo largo de nuestra vida, cuando vamos creyendo, vamos contando con Él. Nos creemos en cuanto al pecado muertos en Cristo, pero en cuanto a Dios vivos en Cristo resucitado. Y aún presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, porque Él ya nos regeneró y eso está circulando a nuestra alma y también a nuestro cuerpo, porque cuando pasa la voluntad, entonces tú sabes que le dices, cuerpo desbaratado y cansado, te vas a levantar de acá en el nombre del Señor. Y no sabes qué pasó. El paralítico no sabía qué pasó, pero cuando Dios le dijo, levántate, lo levantó. Cuando te dice, sed santo, te hace santo. No es que te dice, levántate y te deja a tus fuerzas de paralítico levantarse. No, puedes levantarte solo. Pero si Él te dice, levántate, toma tu lecho y anda, está vivificando tu cuerpo mortal. Aunque te vuelvas a morir, te volverá a resucitar. Y ahí sí, nunca más vas a caer. Y ahí todo te lo aplicará en la resurrección, que es la salvación que está preparada para venir. La parte futura de la salvación es la del cuerpo. Sin embargo, se nos va adelantando con sanidades, resurrecciones físicas, la fuerza del águila a los cansados y abatidos. Vivimos una vida sobrenatural y tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no serán para siempre de barro, serán semejantes al cuerpo de su gloria. Ahora este cuerpo es el de que nos humilla, ¿verdad? Que nos humilla, así le llama Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra, pero en esperanza somos salvos. Amén, ya nuestro espíritu ya está vivo y nuestra alma está siendo renovada y nuestro cuerpo vivificado, y algunos poderes del siglo venidero ya se nos van adelantando en este siglo, pero en el venidero estaremos con un cuerpo semejante al de la gloria suya. O sea, esa frasecita, lo que Dios nos ha concedido, lo conocemos porque el Espíritu lo comunica, nos lo hace saber a nuestro espíritu y nos da testimonio su espíritu al nuestro de que somos hijos de Dios. No solamente de Adán. Ahora nacimos de nuevo. Somos de Dios. La carne todavía viene de Adán, pero el espíritu viene de Cristo. Y en esa guerra el vencedor es el Hijo. Él ya venció. Así que Él sabe cómo ayudarnos. Nosotros no sabemos qué hacer. Y es bueno cuando no sabemos qué hacer, porque ahí sabemos a quién acudir. Señor, yo no sé cómo enfrentar este problema, pero tú sí sabes. Así que cuento contigo y quiero darte lugar a ti y confío en ti. Entonces, ahora sí viene el 13. Lo cual, lo que Dios nos ha concedido, también hablamos. Ahora viene ya no solo el espíritu, el carisma, la realidad interior, la aletheia, la realidad, sino que viene también la ortodoxia, la palabra, el hablar del espíritu que se convierte en la doctrina primero de Cristo y luego de los apóstoles. ¿Ve? Lo cual también hablamos. Primero nos lo concede y el Espíritu nos lo revela y nos lo toca y también lo hablamos. Y lo hablamos no estudiando a Aristóteles y a Platón, aunque podemos estudiarlos, pero para hacer una crítica desde el Espíritu, no para ser aristotélicos, a menos que haya alguna verdad del logos en lo que diga alguno de ellos. A veces Pablo citaba alguna verdad de algún poeta,
Eso no quiere decir que está citando a todo el poeta. Entonces dice acá, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, voy a hacer explícito lo que está implícito, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí vemos que hay dos cosas espirituales que se acomodan una a la otra. ¿Qué es una cosa espiritual? Lo que Dios nos ha concedido, la realidad. El Nuevo Testamento es compartir juntos la realidad del Espíritu. Pero eso también lo hablamos, y el que nos enseña cómo hablarlo, y se lo enseñó a los apóstoles y está escrito en el Nuevo Testamento, eso, lo que hablamos, también es espiritual. Son las palabras que enseña el Espíritu. De las palabras que enseñó el Espíritu para comunicar lo que Dios nos ha concedido, son el Nuevo Testamento, que utiliza el Antiguo desde el Nuevo. Entonces ahora el Espíritu hace algo. Nos enseña las palabras que se refieren a lo que Dios nos ha concedido, y no son solo palabras, sino como dijo el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ahí vemos el aspecto acomodaticio del Nuevo Testamento al espíritu, o sea, la ortodoxia espiritual. No solo una ortodoxia en latín, y que no era tan ortodoxia, sino la del Espíritu, con las palabras propias del Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, dependiendo del Señor y no de nosotros mismos. Señor, abre mis ojos, quiero ver lo que tú dices, quiero que me toques si tú quieres. Tú dijiste que el que te pide tú le vas a dar, que tú no eres mezquino para darlo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual es abundante en dar. Señor, enséñame, abre mis ojos. Yo no quiero leer de balde, no quiero leer como si fuera un erudito alemán de esos incrédulos. No, yo no quiero leer como Wellhausen, Señor. Yo quiero leer como San Pedro, el pescador aquel. Quiero leer como Pablo, el que hacía tiendas. Y ahí dice que eso también es espiritual. Dos cosas: las palabras que enseña el Espíritu para comunicar lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido en la realidad es la sustancia o la sustantividad de esas realidades espirituales. Pero esas también se hablan, pero con palabras inspiradas por el Espíritu, que son las del Nuevo Testamento, no repetidas solamente de forma sin revelación, sino como hay que conocerlas. Jesús les decía a los fariseos así: vosotros vais a las Escrituras pensando tener en ellas solas, pero como si fueran solas, analizadas con el alma solamente, natural. Pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Las palabras son para guiarlos a mí. Pero ustedes no quieren venir a mí, se quedan analizando la Escritura solo con el alma natural. Y salen con una herejía por allá, por otra, que se confunde con esto y aquello. Entonces, ¿qué dice el Señor? No queréis venir a mí para tener vida. Pues cuando vienes al Señor, Él te da vida, y la vida es la que tiene luz. Y el mensaje de Dios es que Dios es luz, que es a la luz de Él que vemos la verdadera luz. Lo otro que pensamos que es luz son herejías nuestras. ¿Cuántas cosas salen de nuestra mente natural y se las achacamos a la Biblia? ¿Y qué Biblia? La Biblia no dice así, pero le hacemos decir lo que no dice. Pero cuando Dios nos avergüenza
y nos ilumina. Ahí sí tenemos que corregir las cosas, gracias a Dios, que Él nos ayuda a eso. Y bienaventurado ser avergonzado. Dice, el que se avergonzare de lo que ha hecho, a ese hazle comprender el diseño de la casa, las entradas, las salidas, todos los detalles. Entonces ahí ya no estamos en el alma sola, ya no somos solo hombres naturales, sino hijos de Dios, iluminados, tocados por el Espíritu, y que ven hasta donde han permitido que Dios le muestre. Porque como también veíamos en uno de los capítulos anteriores, el conocimiento de la verdad, como le dice Pablo a Tito en su saludo, es según la piedad. La piedad y la verdad están relacionados. El impío no comprenderá, dice Dios por Daniel, pero los santos, los que son los mismos entendidos, entendidos se les llama a los santos en Daniel. No entendidos así de la manera natural, no. Los que siendo aún niños entienden a Dios. Porque dice, escondiste esto de los sabios y entendidos en otros entendidos, los del mundo, los de la sabiduría natural, terrenal, diabólica. De esos escondiste estas cosas y las revelaste. Es revelación a los niños, a los que se hacen niños ante el Señor y creen en Él. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que existe esa acomodación de dos cosas espirituales. Lo que Dios nos ha contenido, eso es espiritual. Y las palabras que enseña el Espíritu también es espiritual. Y esas palabras se acomodan con esa realidad, con lo que Dios nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido se acomoda a las palabras enseñadas por el Espíritu. Esas dos cosas se acomodan y eso es lo propio del Nuevo Testamento. El Antiguo tenía las cosas escritas afuera, en tablas, en rollos, en las paredes, en las filacterias, pero la mente estaba cerrada. Y aunque leíamos a Moisés, lo leíamos con un velo puesto. Pero cuando nos convertimos al Señor, el velo es abierto. Y ahí empezamos a contactar con nuestro espíritu humano las realidades del Espíritu Divino que contienen lo que Dios nos ha concedido. El propio Padre, el propio Hijo, el propio Espíritu y también lo humano que Cristo tomó y pasó por la muerte y pasó por la resurrección y la ascensión y lo sentó a la diestra del Padre. Y ahí nos glorificó en Él. Y ahora nosotros comemos de Él. Y discernimos cuando partimos el pan. Hay que ver no solamente la harina, ver no solamente el jugo de la uva, hay que discernir detrás de las apariencias al que de verdad Dios nos está dando. Dios no nos está dando solamente un símbolo, ni solamente harina ni uva. Dios nos está dando lo que simboliza el símbolo, la realidad. Amén. Entonces dice así, pero, dice que hay un pero para el alma. ¿Cómo vamos a identificar en todo alma y espíritu? No podemos, mire lo que dice ahí. Pero el hombre natural, que es el hombre psíquico, o sea, el hombre meramente almático, que actúa solo en su alma sin discernir la diferencia de lo propio y de lo de Dios en espíritu. Pero sí, pero no es solo racional. A veces algunos nos vamos por lo racional, otros nos vamos por lo emocional, otros por lo volitivo, pero somos nosotros, representándonos a nosotros mismos, sin negarnos a nosotros mismos para darle lugar a Dios. Ese es el hombre natural.
¿Cómo si no discernimos ni la doctrina ni la diferencia espiritual del alma y el espíritu? ¿Cómo vamos a ser espirituales? Se dice acá, el hombre psíquico, o sea, el hombre natural, que se guía por su propia alma, que le cree más a su propio yo y las cosas del espíritu le parecen como místicas y tachan de místicos en sentido negativo. Yo le llamaría misticoide a lo negativo, pero si es lo místico, el misterio de Dios revelado por Cristo, por la iglesia, yo ya le tengo un poco más de respeto. Te dice acá, el hombre natural no percibe, es problema de incapacidad del alma. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura. Para él no lo son, pero para él son como hasta sus propios hermanos cuando todavía no entendían al Señor Jesús pensaban que se había vuelto loco y que estaba fuera de sí. No, no era que estaba fuera de sí, él estaba en el Espíritu, estaba en Dios, no solo en su alma, pero el que está solo en el alma piensa que el otro está fuera de sí. Pensaban, Miguel Pablo decían que estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No, no eran las letras, fue el Espíritu que le reveló un mundo que los otros no podían discernir, porque en la casa de Dios, en el templo, las paredes son estrechas por fuera y son anchas por dentro. O sea, si tú estás adentro, puedes mirar desde acá, puedes mirar desde allá, para arriba, para abajo, pero de allá para adentro no se ve bien. Las ventanas, ¿qué dije? Las ventanas en las paredes, claro, me faltó. Gracias, hermano. Él completó lo que quería decir y no dije, pero el cuerpo cumple. Amén. Es el espíritu en el cuerpo. Gracias, hermano. Cualquiera tiene libertad, hermano. Si digo lo que no quiero decir y lo que quería decir es lo que ustedes deben, por favor, entender y ayudarme. Y les agradezco, hermano. El hombre psíquico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, para el alma, el hombre psíquico, son locura y no las puede entender, porque el entendimiento tiene que ser iluminado por el Espíritu para que ahora sea el espíritu de la mente, como dice esa expresión Efesios. Cuando pasó, circuló del espíritu al entendimiento y lo iluminó. Después también va a pasar por el cerebro, que es todavía más exterior. Pero hay gente que sale de su cuerpo y ahí se le quedó el cerebro, pero él sigue viendo. Amén. Desde afuera, su cuerpo allá en el piso, o ahí en la funeraria o en la clínica. Bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, a través del espíritu y no de la psique. Por lo tanto, hay una diferencia entre la función del espíritu, un ámbito diferente de la del solo alma. Aquí habla del entendimiento natural, pero su incapacidad para lo espiritual. Hay realidades espirituales que algunos las pueden llamar místicas si quieren, que no se pueden discernir sino con el espíritu. Por eso decía, el que viene de lo alto sabe todas las cosas, pero el de abajo no entiende nada. Y lo mismo dice acá. Amén. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, o sea, a diferencia del alma sola, el espiritual, o sea, el neumático, no el psíquico. El espiritual juzga, pero con un juicio de Urim Tumim.
juzga no según la mente natural, con prejuicios, con paradigmas humanos, según las apariencias, sin tocar la realidad. Solo quien está vivificado en espíritu discierne el espíritu en que están las personas. Y si hay alguien en otro espíritu, lo disciernen. Los discípulos, cuando eran más nuevos, estaban aprendiendo. Señor, ¿no quieres? Querían ser bien bíblicos, ¿no? ¿No quieres que así como Elías hagamos caer fuego del cielo sobre ellos y que los consuma? ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis, todavía no están entendiendo de qué espíritu sois. Hay que entender de qué espíritu somos. Habla del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Hay que discernir lo que es conforme al espíritu de Dios. Aquello que discernía Elías después, que era el espíritu de Dios, ese mover apacible, ese siervo apacible. Permítanme, voy a repetir algo que a veces suelo contar a los hermanos. En la época de la colonia en Colombia, por ahí 1600 y pico, hubo una mujer de Dios, una mística, que nació en una ciudad llamada Tunja, fría, más fría que Bogotá, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, Bogotá 2.600, es una ciudad fría. Ella nació en Tunja, vivió en Tunja, murió en Tunja, pero era una mujer que conocía al Señor y escribía poemas de cosas espirituales. Y le agradezco al Señor que me permitió conseguir el libro de sus poemas y ahí lo tengo. Y una vez leyendo un poema me encontré con una frase tan linda de esta hermana nuestra que dije, solamente una persona que conoce a Dios puede hablar de esta manera. Y ella, hablando del Espíritu Santo, decía así: tan suave, así, parece que estuviera pensando en Elías, el siervo apacible, tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón, si acaso no es el corazón mismo. ¿Entienden? El corazón duda, porque uno está aprendiendo y el Espíritu empieza a hablarte y empieza a guiarte. Y tú empiezas a dudar, pero ¿será que esto es de Dios o soy yo mismo? Con el tiempo te das cuenta que era de Dios. Yo como que sí sentía que el Señor me decía que no me metiera por ahí, pero no le puse cuidado a esa voz tan apacible. Y ahora mire dónde estoy metido. ¿Te das cuenta? O sea que el Espíritu es muy suave y hay que aprender a poner atención en el hombre interior, no vivir solo para afuera, sino para adentro, poner la mente no solo en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. O sea, poner atención cómo se mueve el Señor adentro. Porque allá en lo profundo, sabes que ese no es, esa no es, este sí es, esto sí es de Dios, esto no. Lo empiezas a conocer y dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Empiezas a perder la paz. ¿Ve? Y hay algo adentro que te dice, no, pero tú quieres que sea así. Señor, yo lo voy a llevar a ti cuando nos casemos. Yo lo voy a subir a la mesa. Pero más fácil que te baje de la mesa. Mejor espere que Dios vaya primero. No forcemos cosas. Cuando no tenemos luz verde, el urim tumim diciendo sí. Si el Espíritu dice, frena. ¿Cómo es que el Espíritu le prohibió a Pablo que quería ir a evangelizar en Bitinia y le dijo, no vayas? ¿Quién se lo prohibió? El Espíritu. Y no entres en misia. ¿Quién le dijo que no? El Espíritu. Y vaya para Macedonia. Ahí sí, ese sí era. Él iba, pero iba atendiendo las señales del Espíritu. No sabe de dónde viene ni a dónde va, pero los hijos de Dios
son guiados por el Espíritu de Dios, que se mueve en nuestro espíritu. Y tenemos que atender con mucho cuidado al interior. Y tenemos que conocer las Escrituras, porque el Espíritu inspiró las Escrituras y el Espíritu te las recuerda. En tal parte dice así, busca así, y ahí entiendes. Y si quieres entender a Dios y hacer su voluntad, si lo entendieras, la vas a entender, porque Él prometió: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los limpios de corazón verán a Dios, pero el que tiene algunos intereses privados se desvía, como dice Proverbios 16:1. ¿Ve? Se desvía, se extravía el que tiene esos intereses privados. Entonces, hermanos, ya vamos llegando al final de este pedacito, no el mensaje todavía. Falta saltar a otros pasajes, para que sean 2 pasajes complementados. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso el que no está en el mismo espíritu no entiende. Y para él está loco, ya está hablando por ahí y empiezan a decir lo que no es exacto, porque no lo perciben ni lo entienden. Pero dice Jesús, y lo dice también Juan, ahí en el Evangelio de Juan, y lo dice de Juan el Bautista, cuando él habla de que el que viene de arriba es sobre todo, si nadie le entiende. Pero el que llega a entenderlo ya por el Espíritu, porque tiene experiencia y toque, él da testimonio de que lo que dice el Señor es verdadero, pero porque ya lo experimentó, ya lo conoce. Pero si no lo experimentó, ¿qué están hablando estos locos? ¿No dice que dirán que estamos locos? Bueno, ¿quién conoció? ¿Por qué sucede así? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo el Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros, se da cuenta que es la iglesia, es la sabiduría de Dios y el lugar del espíritu humano en discernir lo que Dios nos ha concedido por las palabras que Él inspiró, que están en la Biblia. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Y no dice que no son hermanos, les dice hermanos. Pero hay hermanos que están todavía en la carne y en su alma solamente, y no ponen atención al mover del Señor. Cuando la mujer está embarazada al principio, no está segura si estará embarazada o no. Tiene que hacerse un examen para ver si sale positivo o negativo, y es el médico el que le dice. Pero si ya está de 5 meses, no necesita hacerse el examen. Ya sabe si va a ser futbolista o boxeador, porque se mueve. ¿Se da cuenta? Él solito se mueve. Y el Señor comparó eso con la iglesia. La iglesia está grávida del Señor. ¿Se da cuenta? Y cuando Él se mueve adentro. Al principio uno sabe, pero va creciendo y empieza a discernir esa otra criatura dentro de la una. Y así es el Señor, dice: así también vosotros ahora estáis tristes, pero os gozaréis. Por eso habla de la angustia del alumbramiento, que es el proceso de la iglesia niña pasando a ser madura y a ser madre. Cristo formándose dentro de ella, el varón perfecto, la simiente de la mujer, que es Cristo, pero ahora formándose en la iglesia. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, les ruego ahora que pasemos a otro pasaje que está en Timoteo. Vamos a la segunda epístola a Timoteo, que podríamos decir que es el testamento del apóstol Pablo. Si fuera yo el que hubiera organizado, hubiera puesto a 2 Timoteo después y
Tito antes de Timoteo, porque el testamento es 2 Timoteo. Y en 2 Timoteo, cuando una persona ya sabe que está por morir, dice las cosas más serias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos dos mismos aspectos que lo vimos en Corintios, aquí en la 2 Timoteo. Voy a empezar desde el verso 13 del primer capítulo. Y vamos a leer también el 14. Y vamos a ver esos dos aspectos que vimos en primera los Corintios. No sé qué está pasando. Bueno, voy a seguir. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Note que aquí habla del aspecto exterior, lo que decía a los corintios, las palabras enseñadas por el Espíritu, que también son espirituales y que se acomodan a lo que Dios nos ha contenido, el contenido interior, o aquí como le llama el depósito. Pero entonces se da cuenta, retén la forma de las sanas palabras. Esa es la ortodoxia, esa es la doctrina de los apóstoles y de Cristo que está en el Nuevo Testamento, la que Pablo le dice un poco más adelante en el 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el contenido. Ahora viene la ortodoxia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. O sea, ahí vemos los dos aspectos. La gracia y el esfuerzo en la gracia, que es el evangelio completo con las dos remos. Cristo en nosotros es la gracia, nosotros en Cristo es la responsabilidad. No podemos remar con un solo remo porque nos vamos para un lado o para el otro. Para avanzar tenemos que remar junto con los dos remos. Él en nosotros y también nosotros en Él. La gracia y el esfuerzo nuestro en la gracia. No esfuerzo en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre, que ese es el que colabora con Dios. El viejo solo estorba. Entonces aquí dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, o sea, la doctrina de los apóstoles. Esa es la ortodoxia. Pero esa ortodoxia tiene una conexión con esa realidad espiritual, porque estamos no en el ministerio del antiguo, sino del nuevo pacto, que es del espíritu y no solo de la letra, aunque la letra del Nuevo Testamento viene del espíritu, las palabras enseñadas por el espíritu. Entonces, miren, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. Note, palabras en la fe y palabras en el amor de Cristo, porque esa fe y ese amor pudiera haber dicho son, si se tratara de virtudes, como si fueran virtudes aparte del Espíritu de Cristo. Pero como es el mismo Espíritu, ya no dice son, sino es. La fe es y el amor es en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos cómo esa ortodoxia se conecta, o vamos a decir, se acomoda a una realidad interior, que es Cristo y su fe y su amor. La fe y el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces ahora pasa al contenido y dice: guarda el buen depósito, o sea, lo que Dios nos ha concedido. La forma de las palabras son las palabras enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como decía ya.
Ahora dice lo mismo con otras palabras. Y empieza por retener la forma de las palabras que oímos de los apóstoles en la fe de Jesús, en el amor de Jesús. Es en Jesús la fe y el amor. Él es el autor de la fe y el consumador. Es la consumación de la fe, es el amor, el inicio de la fe misma. Por eso dice a la fe, dice Pedro, añadir virtud, a este conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Ve? La consumación es el amor. El inicio es la fe que viene por él sembrar su palabra. Él nos da la fe a través de la palabra. Cuando él habla la palabra, abre el oído. Y la fe viene por el oír la palabra, que es espíritu y es vida, y por eso es una simiente incorruptible por la que comienza en nosotros la nueva creación, la nueva. Lo que Dios nos ha concedido, nos hizo nacer en Cristo. Amén. Entonces aquí dice así, guarda el buen depósito, pero ahora mire cómo es que se guarda, porque es que ese es el problema. ¿Cómo vamos a guardar el depósito? Porque a veces no dependemos del Espíritu y las cosas se van volviendo solo palabra y solo inercia, y se acabó el contenido y quedó solo la forma, la cáscara, la ortodoxia en latín, puede ser en inglés o en alemán, pero si no dependemos del Espíritu, nos quedamos con la cáscara. Porque uno se vuelve canchero. Bueno, yo ya he predicado este sermón 10 veces, lo voy a volver a predicar, pero tienes que depender del Espíritu. Puede ser que en medio del sermón te lo cambie, porque no estamos para predicar nuestras palabras, sino las que son del Espíritu. Entonces, ¿qué dice acá? Guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se da cuenta? El Espíritu ya mora y el Espíritu es el que nos ayuda a guardar el buen depósito. Es mediante el Espíritu. El Espíritu es el que lo hace fresco. El Espíritu es la unción, la realidad, la aletheia. El Espíritu es el que da la vida y la luz. El Espíritu es el que nutre nuestro hombre interior. Es el mismo Espíritu. No es algo solo. A veces cantamos una canción en el Espíritu. Y ustedes, especialmente los que cantan y dirigen la canción, me van a entender muy bien. A veces cantamos la misma canción, con la misma guitarra, con el mismo micrófono, pero a veces como que le estamos cantando nosotros solitos, haciendo fuerza, y no nos salió como la otra vez. Ustedes entienden esto. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu, el toque del Espíritu. Y por eso uno no debe confiarse en que ya me lo sé, que esto ya lo he cantado muchas veces, que no. Siempre hay que invocar al Señor en serio, decir, Señor, yo no tengo nada que dar a nadie de mí mismo, si tú no nos ayudas, en vano edifican los edificadores. Pero entonces si le pedimos de corazón, Señor, sé tú, como le decía Moisés, Señor, si no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué hacemos nosotros por allá haciendo teatro de balde? Vamos a ser payasos. La iglesia no es un circo, Señor. Ten piedad, sé tú en nosotros, ayuda, depender de Él de verdad y seguir el Espíritu hasta donde Él pone freno y dice, ya, listo, suficiente. Entonces ahí ya estamos terminando. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Qué precioso es que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ayuda a guardar el depósito, porque la realidad del depósito es el Espíritu. Si acudimos a Él, ¿cómo es que entramos en el Espíritu? Dice Jesús, el que a mí viene. Cuando vienes al Señor, a Él mismo,
Porque a veces podemos venir al retiro sin venir al Señor. A veces queremos leer la Biblia sin haber venido al Señor. Por eso nuestra hermana Madame Guyon hablaba de orar, leer. De leer orando, leer conversando. O sea que nos importa es el Señor, entenderle a Él en lo que Él inspiró. Y si no entendemos, preguntarle. Y de pronto Él te ayuda. Y si de verdad quieres, puedes consultarle, que Él no te defraudará. Pero como le dijo Ezequiel, y ya termino. Ezequiel, estos hombres que vinieron disque a consultarme por medio de ti, ellos ya establecieron su propio tropiezo en su propio corazón. Ellos ya tomaron la decisión. Solo están haciendo teatro de que me consultan, pero ellos quieren oír lo que ellos quieren. ¿Acaso seré yo consultado por ellos? No, el Señor no se deja consultar de los que vienen a hacer teatro y a aparentar como que quieren, y en verdad no quieren. Lo que quieren es su propio ego, su propia alma, a sí mismos más que al Señor. Entonces el Señor no se deja consultar. Pero si tú vienes de corazón sincero como vino Job, Señor, yo hablaba lo que no entendía, ya hablé mucho, ya hablé 38 capítulos y tú no habías hablado todavía. Pero ahora yo me arrepiento, me aborrezco. Por eso dice el Señor, el que no se aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces dice, me aborrezco en polvo y ceniza. Ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a enseñar. Y eso dijo Dios que era lo recto. Los amigos de Job estaban disque defendiendo a Dios de Job. Y ellos pensaban que, y acusaban a Job de un montón de cosas. Y Dios que les tuvo que decir, mira, Elifaz, ¿no? Bildad, Zofar, vayan y pídanle a Job que ore por ustedes. Porque ustedes no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. Uno pensaría que parece que los amigos eran los que defendían a Job. Y Dios le dijo, vosotros no hablasteis de mí lo recto como mi siervo Job. O sea que el siervo Job sí habló lo recto. ¿Y qué era lo recto, Señor? Yo hablaba lo que no entendía. Eso estás bien, Job. Es verdad, por fin te diste cuenta. Señor, me aborrezco. Eso está también muy bien. Te voy a preguntar, amén. Eso era lo que yo quería. Amén, hermanos. Y tú me enseñarás. Así es, Job. Así es. Pedirle a Dios, acudir al Señor, el que a mí viene, a mí. No al retiro solamente, no ir hasta la cual, no. A mí viene. De su interior correrá el Espíritu. Aguas vivas, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que en Él confiasen. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo corazón y Él enderezará tus veredas. Vamos a parar aquí, hermano.